Contento de verlos aquí en casa, de verlos a cada uno de ustedes. ¿Se dio cuenta que estamos estrenando pianista? ¿Le da gracias a Dios? Damos gracias a Dios por los dones y talentos que Dios da a su iglesia, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, muchas gracias a Dios. Dios te bendiga, Constanza, bienvenida a esta nueva aventura en la que Dios te pone. Constanza me recuerda mucho a mí. Sabe que antes de ser pastor fui baterista. Soy baterista para los que no sabían. Y antes de ser baterista fui bajista. Y no tocaba el bajo. Yo era el que bajaba y subía los instrumentos. En la iglesia, sí. Así que yo llegaba a la iglesia y yo me encargaba de instalar todo el equipo. Los músicos nada más llegaban, subían, tocaban, se bajaban y se iban, y yo me encargaba de guardar todo, acomodarlo en su lugar y así. Y así duré mucho tiempo, hasta que un día el baterista se fue a Estados Unidos, indocumentado, así que no podía regresar y se quedó el grupo sin baterista. Y después yo subí a la batería. Al tiempo, duré muchos años como baterista. A los años Dios me llama al Instituto Bíblico y el resto es historia, ¿verdad? Aquí estamos con ustedes. Oramos a Dios para que Dios hable a nuestra vida. Así que, hija, Dios te va a seguir llevando de gloria en gloria, en triunfo en triunfo. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu presencia, porque hemos sentido tu presencia en la alabanza, en la adoración. Te hemos cantado, te hemos adorado. Tú eres bien bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has traído aquí a tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias, Jesús, porque hoy nos has permitido estar aquí, y sé, Señor, que lo que tú tienes para nosotros, Señor, estuvo primero en tu corazón, luego en mi corazón, Señor, para compartirlo con tu iglesia, Señor. Por eso hoy te decimos: habla, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Bueno, casi no se nota la imagen, pero ahí hay unos cavernícolas, ¿ok? No sé si lo alcanza a distinguir. Ahí hay unos cavernícolas. Es una cueva y están unos cavernícolas. Esta imagen es de una caricatura llamada Cruz, ¿sí? Llamada Cruz, donde la caricatura está bonita. Si tú la puedes ver en familia, es una caricatura sana. Está sana la caricatura. Y si tú la puedes ver en familia, estaría bien que la vieras, porque está muy bonita y tiene ahí una enseñanza. Y la caricatura trata de unos cavernícolas que están encerrados dentro de una cueva. Y entonces, pues ahí están encerrados, duermen allí toda la familia, unos arriba de otros en la cueva. Pero de pronto, en la escena, en la caricatura, aparece otro cavernícola, pero más moderno, más actualizado, más sofisticado. Y él, pues es un muchachito, y le enseña a la muchachita cavernícola que hay otro mundo fuera de la cueva, y que hay algo más, que fuera de esa cueva hay algo para seguir adelante, hay algo para avanzar, para prosperar, para ir hacia adelante y modernizarse y avanzar y aprender nuevas cosas. Entonces, el papá cavernícola tiene una frase que les dice a la familia: no, porque lo que está fuera de la cueva es peligroso. Tú vas a estar segura, ustedes van a estar seguros si están dentro de la cueva. Y entonces los quiere obligar a permanecer dentro de la cueva. Y hasta que ellos, la familia, uno a uno empieza a descubrir que hay cosas nuevas, que hay cosas mejores fuera de la cueva, que hay cosas que se puede crecer, que se puede avanzar, que hay cosas, hay mejores caminos, que cada vez se ve un futuro mejor para la familia, donde se pueden superar, donde pueden avanzar. Y entonces por fin
deciden salir de la cueva y el papá a regañadientas, así como no queriendo, pero el papá también se va dando cuenta que fuera de la cueva hay un mundo mejor, que hay algo mejor y que se puede avanzar, que se puede crecer. Y luego otra cosa, no lo dicen los muchachos, no me spoilees, ¿no? Si quieres que vea la película, no me spoilees, no me digas, pero nada más te voy a decir esto, que el papá en la caricatura se van dando cuenta que tienen que salir forzosamente de la cueva, porque el lugar donde está la cueva, el clima, los cambios de clima y los cambios del mundo, va a llegar un momento en que la cueva va a ser destruida por sí sola, y que si ellos se quedan en la cueva, ellos van a ser destruidos juntamente con la cueva. Entonces forzosamente tienen que salir. Por eso hoy, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿O qué es lo que quiero compartir con ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, la iglesia? Bueno, vamos a leer un pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Dice la Biblia: David se fue de ahí y se dirigió ¿a dónde? ¿A dónde se dirigió David? A la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Fíjese, cuando sus hermanos y la familia de su padre lo vieron, lo supieron, fueron a verlo. Verso 2. Y lo supo también mucha gente. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Mucha gente. Y entre toda esa mucha gente había afligidos, endeudados y presos de gran amargura. Y se le unieron unos, ¿cuántos? ¿Cuántos? 400 hombres se le unieron ahí dentro de la cueva y lo hicieron a David jefe de ellos. Mire qué situación. Mire qué situación lo que está pasando aquí David. Mire la gente que se le unió a David. ¿Quién está en la cueva? En la cueva está David. David está huyendo del rey Saúl. David está huyendo del rey Saúl porque Saúl le tiene envidia, porque Saúl sabe que David es el próximo rey, y como Saúl no quiere dejar su reinado, entonces empieza a perseguir a David. Así que David tiene que salir huyendo. Incluso llegó a un lugar donde también lo quieren perseguir y lo ven como una amenaza, y David se hace loquito. David finge que está loco. David finge que está loco para poder salir ileso, y lo corren de ese lugar donde estaba, que era en un país extranjero, enemigo, y sale, y David corre y se esconde en la cueva de Adulam. Ahora, mientras David está ahí escondido en la cueva de Adulam, le llegan por allí unos informantes a su padre y a su madre y a sus hermanos de que David está escondido en la cueva de Adulam. Así que ahí va la familia de el papá, la mamá y los hermanos de David, van con David y se le unen allí y se encierran dentro de esa cueva de Adulam. Ahora, mientras ellos están ahí, empezó a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 hombres empezaron a llegar a esa cueva, uno a uno, a uno, a uno. Y uno pudiera pensar, no, pues David, qué suave, no, Dios lo está rodeando de gente, y lo está siguiendo gente que va a ser su ejército. No. Dice la Biblia que toda esa gente que iba llegando a esa cueva era gente que estaba afligida, era gente que estaba pasando por aflicción, era gente que estaba pasando por
en deudas, estaba endeudado hasta el tope, le debía al rey, debía en todas partes, estaba endeudado por todas partes, así que estaba ahí huyendo de los cobradores, huyendo del rey que les quiere cobrar, de los soldados del rey que le quieren cobrar. Está huyendo, y también se encuentra gente que está amargada, es decir, presa. Está encadenada, dice la Biblia en la Reina Valera contemporánea, está encadenada de amargura. 400 personas encerrados en una cueva, amargados, afligidos y endeudados. Wow, qué equipo, ¿no? Qué equipo, ¿no? Así que David está ahí en una cueva. Hay un problema con esto, porque las cuevas, en el tiempo antiguo, las cuevas solamente tenían dos funciones. Las cuevas tenían dos funciones en aquel tiempo. Las cuevas o eran un lugar para esconderse, o las cuevas eran tumbas. Escucha esto. Las cuevas servían para dos cosas: para esconderse o para morir. Así que cuando yo veo que personas afligidas, endeudadas y amargadas llegan a ese lugar, a una cueva, la cueva de Adullam, ellos van con una mentalidad, con una mente, con una mentalidad. Ellos van con un propósito: o para esconderse, estar pasivos, o para tirarse a morir. Y llegan ahí, pero se encuentran con un hombre llamado David. Un hombre que dice la Biblia es conforme al corazón de Dios. Un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Un hombre que ama a Dios y es amado por Dios. Un hombre que tiene comunión con Dios. Un hombre que tiene relación con Dios. Un hombre que conoce el propósito de Dios. Un hombre que sabe que Dios lo escogió para hacer cosas grandes para él. Un hombre en el cual está el Espíritu de Dios. Y cuando un hombre y una mujer tienen al Espíritu de Dios, no hay afligido, ni amargura, ni endeudado que detengan su ministerio, porque es un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mire, David no la tuvo nada fácil. Y es que mira, en la vida nos encontramos con cuevas espirituales. En la vida a veces caemos en cuevas espirituales. Cuevas que a veces caemos en esas cuevas y vamos con una mentalidad: me voy a meter en esta cueva solamente para morir, o para esconderme de algo en lo cual no quiero ser confrontado, y en lo cual no quiero que se arregle mi vida, en lo cual no quiero que traten conmigo, y por eso me escondo. Esa es la reacción de una persona que está herida del corazón. Esa es una reacción de una persona que tiene amargura, dolor, deuda en su corazón. Y es que mira, no es nada fácil vivir en la vida afligido, porque aflicción significa sufrimiento, tristeza, pesadumbre. Una vida que abraza, una persona, un hombre, una mujer, un joven que abraza la aflicción, se mete en una cueva de pesadumbre, en una cueva de tristeza, en una cueva de sufrimiento. Y sabes, no vayas tú, escucha eso, no vayas tú a esa cueva a arreglar, a querer ayudarlo. Porque una persona que está dolida, una persona que está amargada, una persona que está herida del corazón, lejos de ayudarla, la vas a alterar más, la vas a hacer más dura, la vas a hacer más resistente. No va a aceptar. Por eso, si te fijas, David no fue por ellos. Dice que él estaba en su cueva y a él llegaron.
No trates de arreglar la vida de los demás porque van a arruinar tu vida. Escucha, no trates de arreglar la vida de los demás porque van a arruinar tu vida. Tú deja que Dios los traiga a ti, y si Dios los trae a ti es porque ya su corazón está listo para ser sano de sus heridas. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Hay algo que como pastor y como líder he aprendido: a no dar un consejo que no me pidan. Y a pesar que parece que ya aprendí la lección, pero cada vez me llevo una sorpresa y digo: esto me pasa por bocón, por abrir mi bocota donde no me llaman. Ya tengo que aprender la lección. No dar un consejo cuando no me lo piden. Así que David está allí en la cueva. Él está allí refugiado en Dios. Ahorita vamos a ver cómo él sí está refugiado en Dios. A pesar de su dolor, él está refugiado en la presencia de Dios. Pero a David llegan estas personas en sufrimiento. Y es que, sabes, una persona que está en aflicción es una persona que se mete en la cueva de sufrimiento y no deja que nadie le ayude. Una persona que se mete a la cueva de aflicción siempre vive en una pesadez. Siempre lo ves cabizbajo, siempre lo ves triste, no lo ves feliz, y todo lo ve gris. Todo lo ve gris, todo lo ve oscuro. No hay solución para una persona que está afligida, porque todo lo ve gris, y ahí está, encerrado en una cueva de aflicción. Ahí está, encerrado en una cueva de pesadumbre, de tristeza, y no quiere salir. Y una de dos: o quiere esconderse detrás de eso porque no quiere ser confrontado en la raíz de su pecado, o ya se metió a esa cueva para morir. Yo espero en esta mañana que tú no caigas en esa cueva de aflicción, porque esa cueva de aflicción te puede matar si tú permaneces ahí. Sal de esa cueva. A David le llegaron estas personas que estaban endeudados. Estaban endeudados con el rey, estaban endeudados con el reino, tenían deudas por todas partes. Y endeudado es sentirse obligado. Sentirse obligado. Eso es endeudado, sentirte obligado a pagar, sentirte obligado a cumplir. El asunto está en que con Dios, escucha esto, iglesia, el asunto está en que con Dios muchas veces seremos obligados a hacer cosas buenas que no queremos para crecer y madurar en el Señor. Escucha esto. Muchas veces en el Señor vas a ser obligado a hacer cosas que tú no quieres para crecer y avanzar en el Señor. Pero ¿qué hacemos? Que muchas veces nosotros tenemos una deuda con nosotros mismos. A veces nosotros tenemos una deuda con nosotros mismos, una deuda con el pasado, una deuda de lo que pudimos evitar y no evitamos, una deuda de lo que pudimos hacer y no hicimos, una deuda de lo que pudo haber sido y no fue, una deuda con nosotros mismos. A veces hay una deuda que tenemos con la familia, y a veces queremos restaurar el matrimonio, pero hubo una fractura tan fuerte que quedó una deuda que casi se vuelve impagable. A veces hay una fractura en una relación, pero fue tanta la fractura que ya queda una deuda, y por más que intentas, no se puede pagar, porque se abraza la deuda y no deja, y te sientes obligado a hacer algo cuando el Señor quiere hacerte crecer, quiere hacerte madurar y quiere llevarte a un nuevo horizonte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero a veces nosotros abrazamos la deuda, nos endeudamos y nos sentimos obligados, comprometidos, y no lo queremos hacer cuando el Señor nos quiere llevar y nos quiere bendecir. Y el tercer grupo: heridos. Los heridos, los amargados. Y aquí amargura es herido, una herida de gravedad, una enfermedad de muerte. Es decir, aquí la palabra herido es próximo a sobrevivir.
qué duro es que hay personas que sobreviven. Hello. Hay personas que no viven. Hay personas que están sobreviviendo. Porque, oiga, vivir una vida sin ser feliz, una vida amargada, una vida enojada, una vida frustrada. Y qué tremendo puede ser, hermano, que nosotros pudiendo ser cristianos de muchos años, conociendo la verdad de Dios, podamos caer en esas heridas, en esas amarguras que nos lleven a caminar por toda la vida cristiana heridos, afligidos y sobreviviendo. ¿Qué es sobreviviendo? No es viviendo bien, es sobreviviendo, es apenas si vivo. Y qué duro, ¿no? Que se nos puede ver a la iglesia, venir a la iglesia así todos derrotados, todos. Ay, hermano, ¿cómo está? Pues ay, nomás pasando, hermano. Hermano, estamos en victoria. Pues sí, hermano, ¿quién vive? Pues sí, ya sabe, hermano, hombre, ¿para qué me pregunta? ¿Ah? ¡Qué tremendo! Que a veces podemos sobrevivir. Estamos sobreviviendo la vida y Dios no te quiere para que sobrevivas. Dios no te quiere para que sobrevivas. Dios quiere que tú vivas, porque Él ha venido a dar una vida y vida en abundancia. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere. Así que, y es que mira, cuando se está amargado, cuando se está afligido, cuando se está endeudado, lo más fácil de hacer es esconderse en una cueva. Es esconderse. Porque a veces estamos muy a gusto lamiéndonos las heridas. Hay una palabra que el diccionario así la pone: conmiseración. ¿Sabe qué significa conmiseración? Grabes esta palabra, aprendas esta palabra. Conmiseración es: ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí. Y se sienten amados cuando alguien viene y les dice: ay, pobrecito, estás sufriendo, ¿verdad? Pobrecito, tú sufres. Ay, hermano, ay, sí me aman, porque me apapachan mi dolor. Dios no quiere apapacharte tu dolor. Dios quiere que tú sobresalgas ante el dolor, sobresalgas ante las circunstancias, y cuando tú le alabas a Dios, el Señor sana tus heridas. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces es más fácil esconderse en la cueva, ¿verdad? Y victimizarnos. Ay, pobrecito de mí, es que yo sufro mucho, es que todo el mundo está en mi contra, ¿verdad? Soy la última Coca-Cola del desierto. Ay, ¿verdad? Y es bien fácil esto. Es lo más cómodo, es cómodo. No es cómodo cuando se nos confronta, cuando el Espíritu Santo nos confronta el corazón y nos dice: mijo, mija, te quiero hacer crecer. Mijo, mija, esta prueba es para que madures y para que crezcas. Mijo, mija, esta prueba es para que te parezcas más a mí. Tienes que afrontar tu situación y dejarte que yo cambie tu vida, dejarte que yo moldee tu vida. Y eso duele, eso cala, eso incomoda, pero eso nos hace madurar, eso nos hace crecer, eso nos hace avanzar, eso nos hace parecernos más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que es bien fácil esconderse en una cueva. Es decir, cuando nos encerramos en el dolor, cuando nos encerramos en la amargura, en la aflicción, en la deuda, no le estamos permitiendo al Señor sanar nuestras heridas. Cuando tú abrazas estas cosas, tú estás impidiendo que el Señor sane tus heridas. Algo que yo he aprendido es: si esta persona no le deja al Espíritu Santo obrar, yo menos. Diga, yo menos. Escucha esto: si esa persona a la que tú le estás ministrando no quiere ser sano, si no se deja ser ministrado por el Espíritu Santo, por ti menos. Por eso es bien importante acudir al primer llamado de Dios y que el Señor
habla a nuestra vida, que el Señor ministra a nuestra vida, que el Señor sane a nuestra vida. Así que es fácil esconderse en la cueva, pero también es fácil morir en la cueva, porque para eso son las cuevas, para morir. Y cuando tú prefieres morir en tu dolor, aprendiendo a vivir del dolor, fíjate, porque eso no es el cristianismo, aprender a vivir con el dolor. No, es aprender a superar el dolor. Diga, a superar el dolor. Dios quiere que tú aprendas a superar el dolor. Pero cuando tú y yo aprendemos a vivir con nuestro dolor, nos convertimos en un zombie, en un muerto viviente. ¡Wow! Está fuerte esto, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? ¿Verdad, Estela, que está fuerte? Está fuerte, ¿verdad? Imagínense ser un zombie espiritual. Es decir, que sabemos que el mundo sabe que estoy vivo porque camino, me muevo, pero en mi corazón y en mi mente estoy muerto. En mi corazón y en mi espíritu estoy muerto. Y a veces sonrío, pero en los ojos, yo por eso miro a los ojos a las personas, porque yo me doy cuenta cuando miro a los ojos. Dice la Biblia que los ojos son la ventana del alma. Cuando yo miro a los ojos a las personas, yo miro cuando una persona está en dolor. Yo miro cuando una persona está en amargura. Yo miro cuando una persona está muriendo. Si pide ayuda, yo lo ayudo. Yo la ayudo. Pero si quiere quedarse en la cueva para morir, ¿yo qué puedo hacer? Yo necesito que tú salgas de la cueva. Yo necesito que tú salgas de la cueva para permitir ayudarte. Yo necesito que tú vengas a mi cueva. Porque ¿qué hicieron estos afligidos? Estos endeudados, amargados, fueron a la cueva donde estaba David. Escucha esto, hay una frase que yo tengo: los espíritus se atraen. Las personas dolidas se van a juntar con personas dolidas. Personas sanas se juntan con personas sanas, con personas que les quieren hacer crecer, con las personas que les quieren hacer madurar, con las personas que les van a enseñar a conocer a Cristo y avanzar en Cristo. Esta gente, sí es cierto, tenía serios problemas, pero no estaba a gusto con esa situación. Por eso fueron a la cueva con David, porque sabía que había un hombre de Dios que con solo tocar el arpa se callaban los demonios, y si con solo tocar el arpa callaban los demonios, entonces con una palabra de él su corazón podía ser sano. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace en los siervos y en las siervas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y sabes, es ahí en esa cueva, en medio de esa situación, no sé cuánto tiempo pasó, la Biblia no dice, pero lo que sí estoy seguro es que pasaron cosas bien maravillosas. Y de hecho en esa cueva fue donde David compuso este salmo. Por eso yo te digo, sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Es en esta cueva donde David compuso este salmo. El Salmo 142. También el Salmo 157. Salmo 57, pero hoy nada más te voy a leer el Salmo 142, porque el Salmo 142 nos enseña 3 bendiciones a hacer para que el Señor sane nuestras heridas. ¿Están listos? Dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Es David escribiendo, acuérdate, es David dentro de una cueva oscura, rodeado de 400 hombres amargados, endeudados y afligidos. Mire lo que dice la Biblia. David: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expongo mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo.
Pero Señor, Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende a mi queja, porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Wow, ese es el Salmo de David escrito en medio de la cueva. Y lo que nos enseña David en esta cueva es esto. En primer lugar, tú y yo tenemos que entender que con su misericordia, el Señor nos bendice con su misericordia. Solamente tenemos que clamar a Él. Tienes que clamar en medio de tu cueva, iglesia. Tienes que clamar en medio de tu encierro. Tienes que clamar en medio de la cueva, porque con su misericordia. Por eso dice, clamo, Señor, a ti. Y yo sé que mi voz pide a ti misericordia. Tú clama al Señor con misericordia. Clama al Señor. El Señor te dará su misericordia en medio de tu dolor. Dios sanará tu vida, Dios sanará tu dolor, pero tú necesitas clamar a Él por misericordia. Segundo lugar, segunda bendición que el Señor nos da, la encontramos en el verso 2 y verso 5. Mire lo que dice el verso 2 y verso 5. En su presencia, dice David, en tu presencia, Señor, expongo mi queja. En tu presencia expongo mi queja, mi angustia. Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi esperanza. Así que el Señor te quiere sanar con su esperanza. Solo tienes que refugiarte en su presencia. Wow. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere darte esperanza en tu cueva. El Señor quiere darte esperanza en medio de tu cueva, en medio de tu dolor. El Señor quiere darte esperanza, pero necesitas refugiarte en su presencia. Porque muchas veces nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas, cuando es en su presencia donde encontramos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es en la presencia de Dios. Y para eso necesitas acudir a su casa, para eso necesitas buscarlo en oración, para eso necesitas escuchar su palabra, para que dejes que el Señor sane tu vida, sane tu ser, sane tu corazón. Es en su presencia. Tú y yo necesitamos refugiarnos en su presencia. Puedes cerrar tus ojos y levantar tu mano derecha y dile: Señor, yo me refugio en tu presencia. Dile al Señor: yo me refugio en tu presencia. Dile: quiero escucharte. Yo me refugio en tu presencia. Salgo de mi cueva y me voy a tu presencia, porque en tu presencia encuentro esperanza. El verso 6 y el verso 7. Mira la tercera bendición que el Señor nos da. Dice David: atiende a mi queja, porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así podré alabar tu nombre. Así que el Señor te quiere bendecir con libertad. Y con libertad. Solo tienes que alabar su nombre. Lo único que tienes que es alabar su nombre. A veces nos enfocamos tanto en nuestro problema, en nuestra circunstancia. A veces nos enfocamos tanto en nuestro dolor, que se nos olvida que Dios es el más poderoso de todas las cosas y de todo el mundo y de todo el universo. Que de nuestro lado está el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitas levantar tu cabeza, necesitas erguirte, necesitas ponerte derecho, necesitas levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, te alabo,
te bendigo, porque sé que en medio de esta prueba tú te glorificarás, porque eres más poderoso que todas las cosas. Y cuando tú levantas tu vista y tus manos al cielo, el Señor se glorifica, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que David es el símbolo de Jesucristo. Jesucristo viene de la simiente de David. Y cuando recuerdo esto, que David es el tipo de Jesús, que Jesús está en su lugar, el Señor está en su lugar, en su trono, y todos aquellos que vienen a Él son sanos. Esto me lleva a recordar que Jesucristo es la fuente de la verdadera misericordia, de la verdadera libertad y de la verdadera misericordia, bendición y esperanza. Y esto me recuerda al Evangelio de Lucas. Jesucristo es la fuente verdadera de la misericordia, esperanza y libertad. Es Jesucristo. Me recuerda el Evangelio de Lucas, cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, él encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Todos lo estaban viendo allí en el instituto, en la sinagoga. Entonces Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Y esas palabras siguen resonando hoy. El Señor sigue sanando, sigue liberando, sigue curando, sigue trayendo libertad. Hoy la escritura se ha cumplido entre nosotros. Jesucristo es el libertador. Amén, 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 amén. Wow. ¿Qué pasó entonces con los 400? ¿Qué pasó entonces con esos 400 amargados, endeudados y afligidos? Si tú lees 2 de Samuel 23, del 8 al 39, te vas a dar cuenta. Subráyalo y lo lees en casa. Está muy largo para leerlo, pero está tan bueno el pasaje que estoy seguro que te va a encantar, te va a gustar demasiado. Nada más te voy a contar un pequeño relato de lo que sucedió en ese pasaje. Hay muchos, y te vas a deleitar en esos pasajes, ver cómo se les cambió el nombre de enlutados, amargados y afligidos. Se les cambió el nombre por los valientes de David. ¡Wow! Los valientes de David. Esos amargados, frustrados, afligidos, se les cambió el nombre por los valientes de David. Y sabes, hay un relato, uno de mis favoritos. Hay varios de mis favoritos, pero mi más favorito es que David con sus valientes estaban allí en guerra y estaban rodeados de filisteos. Y David había peleado mucho, estaba en la batalla y estaba ahí solo. Y David estaba sentado en una piedra ahí, David, y estaba todo cansado. Y estaba como viendo cómo iba a escapar, porque estaba rodeado de filisteos. Mientras estaba ahí David, dice que David susurró: tengo sed. Si tan solo alguien me diera a beber, si tan solo pudiera beber agua de la fuente que está en medio de la plaza. ¿Y sabes qué? Tres de los valientes de David estaban a una distancia, pero estaban al pendiente de lo que estaba diciendo su rey, y escucharon lo que estaba diciendo su rey. El
traigo mi alcanfor, aquí traigo mi termito. Quiere agua de la fuente que está allá. Pero para llegar a esa fuente tenían que pasar en medio de los filisteos para llegar a la fuente. Vamos. Así que toman una copa, agarran sus armas y van corriendo y van peleando contra todos los 3 hombres, contra los filisteos. Van peleando con uno, con otro, y van que con espadas y todo van. Y uno agarra la copa, llena la copa con la fuente y van de regreso. Y él, imagínate, cuidando el agua con una mano y con la otra la espada, y los otros cubriéndolo para que el agua llegue intacta hasta su rey. Y llegan hasta que llegan ante el rey, todos a lo mejor algunos golpeados, algunos sangrando, no sé, pero llegaron cansados, asoleados. Llegan: rey, aquí está la copa. Y cuando David toma la copa y ve lo que ellos hicieron, ¿qué hicieron? No, mis hijos, no, era una expresión nada más. Señor, no soy digno de beber la sangre de mis soldados. Y derrama la copa, no se la toma. Usted diga, a lo mejor usted dice: ¿qué? David, qué grosero, tanto esfuerzo que hicieron ellos para cuidarte y para darte agua. No, David le ofreció al Señor: Señor, esta es la sangre de ellos, no soy digno de ella, aquí está, Señor, te la ofrezco a ti. Y la derramó como una ofrenda para Dios. Pero sabes, estos no se ofendieron de: ay, el rey, qué grosero, mira tanto trabajo que hicimos para traerle el agua. No, ya su mentalidad había cambiado. Ya habían dejado que el Señor cambiara sus vidas, sus corazones. Dijeron: alabado sea Dios. Si sirvo al rey, sirvo al Señor. Si sirves a tu iglesia, sirves al Señor. Si sirves en los ministerios, sirves al Señor. Sal de tu cueva, iglesia. Sal de tu cueva. Ya no permanezcas más en tu cueva. Ya no permanezcas más en tu cueva. Tienes que salir de ella y dejar que el Señor te sane. Esos son los valientes de David. El Señor Jesucristo te ha salvado para que te animes y animes a otros. El Señor no te salvó para que tú andes desanimado. No, el Señor te salvó para que tú te animes y vayas allá afuera y animes a otros. El Señor te salvó para que tú seas libre. El Señor no te llamó para que tú vengas y sigas con las mismas cadenas aquí en la iglesia. Pues si vas a venir y estar aquí con las mismas cadenas que como estaban allá, pues entonces no tiene caso, ¿verdad? Si venimos aquí es porque deseamos que el Señor rompa las cadenas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te salvó para que tú seas libre y para que ayudes a otros a ser libre. Tú ahorita deberías de estar ayudando a otros a ser libre de sus cadenas. El Señor te salvó para que tú estés alegre y contagies de alegría a los que están a tu alrededor. Dios quiere gente alegre, porque el corazón alegre es señal de que habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, yo puedo aquí, usted presumirle, yo, Iván, voy a hablar de mí. Yo, Iván, puedo presumirle que soy bien espiritual, que oro mucho, pero si usted me ve amargado, no tiene coherencia. No tiene coherencia. Necesito ser coherente de lo que digo, con lo que hablo y con lo que se refleja en el corazón. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Armando, ¿está? Gracias, Señor Jesús. Necesitamos salir de nuestra cueva, iglesia. Necesitamos salir de nuestra cueva. Hoy la escritura se cumple. Él sigue dando libertad.
Él sigue dando libertad a los cautivos. Él sigue pagando deudas. Él sigue cambiando amargura en felicidad. Pero necesitas tú ir a la cueva del Señor. Necesitas tú ir a la cueva del Señor, para que el Señor en su cueva, en su presencia, en su refugio, Él te sane, Él te bendiga, Él te llene de su presencia. Espíritu Santo.